Bien, y les decía que ya en nuestra última parte final vamos a hacer un pequeño taller de lo que es la lipofuscinosis seroidea por su día realmente mundial, que es el día 9 de este mes. En definitiva, ustedes ven que yo repartí algunas hojas, pero también tenemos aquí el código QR y yo voy a querer que como parte dinámica de esta parte de la jornada, pues puedan hacer una captura de pantalla y entrar a la encuesta. La encuesta se llena en solo 1 minuto. Lo pueden hacer desde la pantalla o lo pueden hacer desde las hojas que están rodando en el auditorio. No se preocupen que es anónimo y no es un examen. No vamos a poder proyectar o ustedes no van a poder ver los resultados, yo sí, pero bueno, lo que le quería decir básicamente es que la lipofuscinosis seroidea, vamos a apagar esta parte de la computadora y a poner solamente su encuesta. Bueno, ya ahí ustedes tienen el QR y aquí ya me tengo que ir exclusivamente. Préstame el micrófono que no es aquí. Entonces, aquí vamos a hablar solamente 10 minutos de lipofuscinosis seroidea neuronal. En general, este es un grupo realmente de patologías muy heterogéneas que se consideran enfermedades neurometabólicas autosómicas recesivas en la mayoría de los casos. Estas enfermedades básicamente se encuentran dentro de las enfermedades raras y acuérdense que en pediatría y en neurología de adultos nosotros entendemos como una enfermedad rara, una enfermedad que es grave o es muy grave, que tiene datos de degeneración, que aparte de eso tiene alta tasa de mortalidad, que además de eso pues hace que este paciente pierda su autonomía y eso va a repercutir en su calidad de vida. Una de las cosas que vemos en este grupo heterogéneo es que estos pacientes presentan ceguera progresiva, discapacidad intelectual progresiva, déficit motor y epilepsia, y básicamente lo que vemos es que se caracteriza por lo que nosotros llamamos un acúmulo de lipopigmentos autofluorescentes, que en este caso son el seroide y la lipofuscina. Eso es lo que vemos básicamente en el microscopio electrónico en esta enfermedad. Aquí un corte, acuérdense que sí me gusta un poco la histología, y básicamente aquí vemos una microscopía electrónica en donde estos primeros dos tienen estos acúmulos muy variables, estos perfiles de los gránulos que son autofluorescentes a nivel de varias partes del encéfalo, ¿verdad? Comparado con un cerebro normal, obviamente esto es en un ratón. Y entonces, a raíz de esto, y esto es lo que se ve desde 1968, el término de lipofuscinosis seroidea neuronal, que es donde se viene utilizando, en ese tiempo se utilizó para tratar de distinguir entre los pacientes de lipofuscinosis y la gangliosidosis tipo 2. Básicamente lo que se hizo al describir este nombre fue ver todas las partes microscópicas que tenían, el daño importante a lo que es el sistema nervioso por la atrofia cortical, el daño a nuestra célula neuronal, el seroide como pigmento realmente patológico y la lipofuscina como un pigmento básicamente de un tejido que va envejeciendo. Desde ese tiempo, 1968, también se dijeron que dentro de los criterios realmente diagnóstico teníamos que tener pendiente como clínicos la edad de inicio, el cuadro clínico, la población étnica y sobre todo los productos vistos en la electromiografía. En la electromiografía, ya me volví para músculo, en la microscopía electrónica, ¿no?
y básicamente desde ese momento se describen 3 formas principales: la lipofuscinosis tipo 1, que básicamente es la forma infantil, va desde 0 a 2 años; la lipofuscinosis tipo 2, la forma infantil tardía o clásica, que va desde 2 hasta 4 años; la lipofuscinosis tipo 3, que es la forma juvenil clásica o tardía, que va desde 5 hasta 9 años. Hasta ahí muchos de los libros realmente lo tienen, pero siempre estas enfermedades van actualizándose. Y nosotros vamos a ver que la descripción más gráfica que pude encontrar de estas patologías, que son un poco difíciles en la lipofuscinosis tipo 1, es que básicamente es la más grave, la más progresiva, y que el paciente nace normal hasta que a los 12 meses regularmente tiene microcefalia. Luego viene un síndrome de regresión con datos de déficit motor y del lenguaje, epilepsia, que es fármaco resistente, además de una afectación visual que puede estar acompañada de palidez difusa o no de la retina. Y en este paciente regularmente sobreviene desde los 18 meses por ahí algunas alteraciones electroencefalográficas, hasta que a los 3 años, no más, tenemos un video electroencefalograma isoeléctrico. Regularmente la lipofuscinosis tipo 1 se considera que es por poca o ninguna alteración de una enzima que se llama palmitoil protein tioesterasa tipo 1, y básicamente este paciente es el que no llega a esos 3, 4 años, ¿verdad? Se nos muere antes de tiempo. De manera corta, en la lipofuscinosis tipo 2, básicamente de 2 a 4 años, lo más característico es básicamente tener esta epilepsia generalizada de tipo mioclónica, fármaco resistente, en el que se asocia incoordinación cerebelosa, déficit motor, déficit cognitivo, y aunque no es un signo precoz en la lipofuscinosis tipo 2, también estos pacientes pueden tener en su cuadro clínico pérdida de la visión central. Básicamente esta se produce por una deficiencia enzimática de la tripeptidil peptidasa tipo 1, y básicamente se van a morir, así mismo como dice, la tipo 2 se muere en la segunda década de la vida. La tipo 3, como forma mayor, que va de 5 a 9 años, el paciente, lo más importante es que tiene la disminución de la agudeza visual. De hecho, es una manifestación que puede persistir por sí sola varios años. Muchos de estos pacientes que están dentro de este grupo, pues a veces vienen con el diagnóstico de una alteración como una retinitis pigmentaria, o vienen como un trastorno neurodegenerativo de retina, porque hasta que ya es realmente más grande o pasan algunos años, es que de manera insidiosa vienen aportándose lo que es el déficit cognitivo, el déficit motor, la epilepsia, los problemas neuropsiquiátricos como las alucinaciones, los problemas de conducta, y este paciente pues muere a la tercera década de la vida. Una de las cosas, y todos saben que me gusta la parte de la histología, es que si desde el principio estamos definiendo lipofuscinosis, no tanto por las características clínicas, porque si vieron, todos tienen como unas características clínicas que, aunque hay que identificarla, ver la edad de inicio, todos tienen el mismo casi cuadro clínico, pero sí podemos hacer diagnóstico por lo que vemos en la microscopía electrónica. Y entonces aquí tenemos una microscopía electrónica en donde básicamente lo que estamos viendo son esos cuerpos granulares que están allí. Estos cuerpos granulares se llaman GROPS y se consideran que son depósitos osmiofílicos granulares, porque en ese momento el tejido, cuando se está realmente tiñendo, que se está tiñendo con un que va a ser tricrómico, como el tetraóxido de osmio, estas partes pues absorben mucho lo que es la coloración, y por eso se han llamado GROPS. Es lo que caracteriza a la microscopía electrónica en la lipofuscinosis tipo 1. En la tipo 2, o algo muy característico, no sé si allí mi esposo me decía, es que yo no sé lo que tú estás viendo, pero igual sí podemos ver la parte médica, estos cuerpos curvilíneos que están allí, y básicamente es lo que caracteriza la microscopía electrónica de la lipofuscinosis tipo 2. Y en la tipo 3, esto simplemente se parece a una huella dactilar
que es básicamente por eso que estas 3, 1, 2 y 3 se consideran lipofuscinosis de principales o mayores. Sin embargo, les decía que no nos hemos quedado en las 3 primeras lipofuscinosis, sino que de ahí hay muchísimas, y ya casi todo el patrón de la microscopía electrónica de las demás es un patrón histológico mixto o atípico, en donde ven los GROPs, en donde ven los cuerpos curvilíneos y en donde ven las huellas dactilares, ¿de acuerdo? Y quise hacer un resumen porque habíamos hablado de que eran 10 minutos que me iban a regalar. Quise tener este patrón, básicamente la tipo 1, tipo 2, tipo 3, y así siguen las demás. La manifestación clínica principal o de inicio, por ejemplo, tipo 1, la microcefalia, tipo 2, la epilepsia, tipo 3, la pérdida de la visión. Después quise ponerle lo que se encuentra en la microscopía electrónica, aquí el GROPS, aquí los cuerpos curvilíneos y aquí las huellas dactilares. En algunas que sí se conoce el déficit enzimático, pues se lo quise realmente poner, y obviamente lo que me apasiona en esta parte a mí, la parte de dónde está el defecto genético. Una de las cosas que también esta diapositiva quise ejemplificar en los minutos del taller es que la lipofuscinosis tipo 4 es la única de herencia autosómica dominante, es la que vemos básicamente en el adulto, y ya todas las demás pues vienen con las mismas características que vimos en la 1, 2 y 3. Ya las 5, 6, 7 y 8 pues básicamente tienen lo mismo, las edades de inicio, el síntoma que más predomina. La verdad es que la mayoría histológicamente son mixtos, y aquí quise agregar no solamente la parte genética donde está el defecto cromosómico, sino también en la 7 y en la 8 quise agregarle, porque una de las cosas que se propuso desde el inicio en las lipofuscinosis era la parte étnica. Y la lipofuscinosis tipo 7 básicamente es, o solamente la vemos en la población de los turcos, y la tipo 8 se ve en esos países nórdicos, para allá, para Dinamarca, Finlandia, ¿verdad? Y otra de las cosas que ofrece esta diapositiva es que después de la 8 va la 9 por numeración, y la 9 es la única lipofuscinosis que no tiene un gen definido, ¿de acuerdo? Indiscutiblemente, ya después de las 10, aunque tienen la misma característica según el esquema que quise realmente resumirle, pues después de las 10 se consideran que estas 10, 11, 12, 13, 14 son lipofuscinosis que básicamente son atípicas y también son mucho más raras, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que quise hacer es por qué estamos haciendo un taller. Esto simplemente va a ser un preámbulo, porque vamos a tratar de tener mejores conceptos de estas enfermedades, exclusivamente de esta enfermedad rara, y quise traer o investigar por qué o por cuál es el mecanismo de neurodegeneración la lipofuscinosis prefiere o selecciona el sistema nervioso, si el acúmulo de los pigmentos autofluorescentes también lo vemos en otros tejidos. Básicamente aquí los mecanismos de neurodegeneración que se han propuesto en la lipofuscinosis para que afecte la célula o para que no haga que la célula realmente disfuncione son la apoptosis, la autofagia y la necrosis. Aquí, como siempre, mi esposo pues la verdad es que no entiende nada de esto, pero nosotros sí. El primer paciente este es un corte de hematocilina eosina, en donde la parte de arriba es el paciente con lipofuscinosis, la parte de abajo es el paciente normal. Aquí, por ejemplo, en la parte del hipocampo, lo que nosotros vemos es que aquí hay células balonadas, y miren a nivel de la capa media del cerebelo, donde hay una disminución importante de las células de Purkinje en comparación, obviamente, con un tejido sano. ¿Por qué apoptosis, autofagia y necrosis selecciona básicamente o afecta tanto el sistema nervioso en lipofuscinosis? Varias hipótesis, ahí no soy yo. Una de las cosas que básicamente es, si me puedes poner la pantalla o ya apareció, una de las cosas es que aquí en lipofuscinosis se habla de que ustedes se acuerdan que aprendimos en la facultad que neurona es una célula con poca capacidad de renovación, ¿de acuerdo? Acuérdense que es una célula postmitótica y que no tiene como tal capacidad ya cuando está formada como neurona de dividirse. Otra de las cosas, y así es más fácil como por ejemplo para aprendérnosla,
es que acuérdense que la hipofuscinosis se considera una enfermedad neurometabólica exclusivamente del aparato lisosomal. Y entonces se habla que en la lipofuscinosis hay un defecto en la regulación del pH lisosomal. El pH lisosomal normalmente es de 4 y se han encontrado en los cerebros de los pacientes con lipofuscinosis que se neutraliza, que llega realmente hasta 7, y eso básicamente afecta. Otra de las cosas que, revisando estos mecanismos de neurodegeneración para esta pequeña charla, pues entonces, aparte de considerar que la lipofuscinosis es una enfermedad del aparato lisosomal, también hice algunas deducciones. Por ejemplo, la tipo 4 y la tipo 14 no es por defecto de una enzima del aparato que nosotros llamamos lisosoma, o de la parte que llamamos lisosoma, sino que es un defecto de una enzima del citosol, que recuérdense que es un medio que tiene la parte del citoplasma para poder tener todas estas organelas, ¿de acuerdo? Y otra de las cosas que también realmente aprendí nueva es que, por ejemplo, la lipofuscinosis, que es la 6 y la 8, pues ahí el defecto no pasa inicialmente en el aparato lisosomal, sino que el defecto es por una enzima de lo que es el retículo endoplásmico. Ya en las demás, sí, el defecto es, en estas 14 tipos, ya sí es básicamente por defecto de las enzimas lisosomales. Otra de las cosas que se habla como hipótesis, por lo cual la lipofuscinosis selecciona el sistema nervioso como el centro de mayor daño, es que el cerebro tiene funciones enzimáticas compensatorias realmente carentes cuando lo comparamos con otro tejido. Somos totalmente diferentes el sistema nervioso que las células de los túbulos renales a nivel de lo que es el riñón. Y otra de las cosas que se habla es que básicamente este acúmulo de lipopigmentos, pues lo que hace es una especie de toxicidad de esas sustancias acumuladas en el sistema nervioso. Sabiendo, por ejemplo, que esta, que es la enzima de la lipofuscinosis tipo 2, que es la tripeptidilpeptidasa, va a tener una degradación en lo que son algunos neuropéptidos, y nosotros esos neuropéptidos sí los conocemos como que es la sustancia P, por ejemplo, la angiotensina 2, la hormona del crecimiento, aparte de eso, pues algunos otros, ¿no? Entonces esas son las teorías que en otra parte que me inviten a hacer un workshop yo les voy a decir, ¿verdad? Porque hice ciertamente alguna investigación. Pero la idea es, con el laboratorio Stendhal, que es uno de nuestros patrocinadores, saber qué se está haciendo con esta enfermedad rara como tratamiento. El trasplante de células stem cell, células hematopoyéticas madres, pues se ha considerado, obviamente se ha considerado ineficaz, pero se ha intentado en pacientes con lipofuscinosis 1, 2, 5, 10 y 13, y lo que dice es que estas stem cell lo que activan es la ruta de la manosa 6-fosfato, que básicamente es uno de los receptores que va a activar lo que es la biogénesis del aparato lisosomal. Obviamente la que nos trae aquí esta le faltó una R, Brineura. Esta es lo que el laboratorio Stendhal está distribuyendo realmente en nuestro país y ayudándonos a hacer lo que son las pruebas para esta enfermedad. En la tipo 2 se considera no solamente la terapia de reemplazo enzimático, sino también la terapia génica, y en la tipo 3, pero no concluyente las investigaciones, para básicamente frenar lo que es la reacción inflamatoria, se ha considerado colocar a estos pacientes en micofenolato. Como conclusión, porque yo le dije que eran pocos minutos, esperé que no se aburrieran, ¿verdad? En general se conocen 14 tipos de la encuesta, 14 tipos de lipofuscinosis, pero solamente 13 genes descritos. Aquí en nuestro país está ya ampliamente, o por lo menos en la parte de neuropediatría, podemos hacer el diagnóstico molecular en más de un 90%. También está disponible el diagnóstico prenatal, y seguir conociendo estos mecanismos que a mí realmente me apasionan es lo que ha dado el enfoque a nuevos tratamientos, ¿no?
Antes de hacer esta plática, le consulté a mis compañeros neurólogos pediatras para ver qué experiencia tenemos. Obviamente, mi paciente fue la lipofuscinosis tipo 2, que realmente no está con nosotros. Algunos doctores tienen 2 lipofuscinosis tipo 6, que básicamente es la forma infantil tardía, que se considera más común. Aquí hay 2 y hay una 14. Estos 3 de abajo están vivos y todos lo que me comentaron es que hicimos el diagnóstico por la secuenciación del exoma. El resultado, no sé, si le das al link, si estás conectado en el internet, le das a resultados directamente como un hipervínculo. Le das el resultado como un hipervínculo y espero que todos hayan participado en la encuesta. Si le das y estás conectado, podemos ver los resultados de lo que contestaron. Ok, entonces, ¿qué ustedes contestaron, verdad? Vamos a ver. Ay, ay, ay. Bien, contestaron, muy bien. Entonces, de manera dinámica me vas a tener que ayudar a aquí pasarla. Son 8 preguntas súper fáciles. Vas a pasar. Facilísima, doctora Deyanira, facilísima. Entonces, ¿qué contestaron? Obviamente esto es un escenario, aunque tenemos otras personas, esto es un escenario de neurólogos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué contestaron. Sigue en la próxima. Esto es un escenario de neurólogos, eso es lo que dice allí. Los neurólogos, dice, ¿tienen casos de lipofuscinosis? Entonces contestaron la mayoría realmente que no, por lo cual confirmamos en este pequeño foro que la lipofuscinosis sigue siendo una enfermedad rara, ¿de acuerdo? La que sigue. ¿Cuántos tipos de lipofuscinosis conocen? Después del taller no me pueden decir que no se la saben, pero después del taller ya sabemos que existen 14, ¿verdad? Indiscutiblemente, con orden, vamos a ver, pues la mayoría se ha quedado en la nomenclatura vieja, en donde los 3 tipos mayores son las que ellos conocen, ¿verdad? Bueno, en definitiva, vamos a ver. Es el tipo de crisis, esa sí se la saben porque estos son los neurólogos. Es el tipo de crisis epiléptica vista en los pacientes con lipofuscinosis, pues la verdad todos pasamos allí porque se considera una epilepsia mioclónica progresiva y ahí todos estamos con todos los puntos. Conoce la prueba genética para solicitar cuando tenemos un paciente con la lipofuscinosis, pues la verdad es que ahí tenemos, después del taller creo que aumentamos, ¿verdad que sí? Por lo menos, doctor, aumentamos. Y ya después, entonces, algún tratamiento que conozcan también, después del pequeñísimo taller, aumentamos, aunque no tenemos pacientes con tratamiento, pues la verdad sí sabemos, ¿no? Ok, y creo que eso era el gracias.